¿Qué tal? Soy María Pozas. Bienvenidos a Literatura y Vida Cotidiana. En esta ocasión vamos a hablar sobre la obra cumbre de Shakespeare, Hamlet. El príncipe Hamlet es considerado casi por consenso como un personaje arquetipo creado por Shakespeare, es decir, nuevo para la literatura de su tiempo, distinto a todos los encontrados hasta ese momento en las obras literarias. Pero, ¿qué es lo que esto significa? ¿Por qué es nuevo? La historia que se desarrolla en el escenario no es extraña a la literatura. En Hamlet se habla de personajes situados en intrigas palaciegas, ambición de poder, crimen y traición. Seguimos la tragedia de un rey asesinado por su hermano para arrebatarle vida, corona y esposa, y a un príncipe que debe vengar a su padre y recuperar el trono. Situaciones todas presentes en los textos clásicos desde Homero y con seguridad mucho antes en la recopilación de mitos y la tradición oral. ¿Dónde reside entonces la originalidad del joven príncipe como personaje paradigmático? Hamlet es una obra escrita para ser representada en un escenario. Sin embargo, el texto tiene escasas indicaciones que ayuden a directores y actores a ponerla en escena. ¿Cómo saben entonces cómo interpretar el carácter de los personajes? La genialidad de Shakespeare es que sus diálogos comunican el alma de quien los lee, de cómo es el alma del personaje que los recita, sin necesidad de descripción psicológica ninguna. Es decir, quien los lee conoce el alma del personaje que los recita sin necesidad de estas descripciones. Sabemos cómo son por lo que ellos dicen de sí mismos en sus monólogos y por lo que otros dicen de ellos. Hamlet es un príncipe con alma de filósofo a quien desde el más allá se ha encomendado la tarea, una tarea que no puede cumplir, matar al asesino de su padre, ahora esposo de su madre, y no puede cumplirla precisamente por esa alma de filósofo que él tiene. Sabemos que las reflexiones de Hamlet sobre el sentido de la existencia fueron inspiradas por la lectura que Shakespeare hizo del libro Los Ensayos del filósofo francés Miguel de Montaigne. La lectura comparada de ambos textos revela que Shakespeare dialoga con Montaigne, ya que cuando lee los ensayos, estos le plantean al escritor una serie de preguntas en las que el príncipe Hamlet reflexiona en su soledad. Muy a la manera de Shakespeare, Hamlet no tiene respuestas, pero siembra dudas que deja abiertas a la elaboración de sus audiencias. Los monólogos filosóficos del príncipe giran, como sabemos, en torno al dilema de vivir o quitarse la vida. Pero, ¿cuál era la postura de Montaigne frente a este tema? En el capítulo 2 del libro 3 de los Ensayos, una frase llama nuestra atención. Cada hombre porta la forma entera de la condición humana, dice el filósofo. Sentimos que esta frase podría describir la naturaleza de los personajes creados por Shakespeare, donde cada personaje porta la forma entera de la condición humana. Cabe entonces preguntarse, ¿qué rasgos de la condición humana revela a su audiencia la obra Hamlet? Hablar de la condición humana es distinto que referirse a naturaleza humana, ya que la condición humana se relaciona con la clase de seres humanos que la situación histórica y cultural de su tiempo produce. Ciertamente, el joven príncipe refleja el espíritu del Renacimiento, época en que fueron escritos tanto Hamlet como los ensayos. Se trata del renacer del hombre como individuo pensante
obligado a decidir por sí mismo sobre el bien y el mal. Al liberarse de la sujeción religiosa propia de la Edad Media, el ser humano rompe un yugo, sin duda, pero pierde el cobijo que daba a su conciencia la transferencia de sus decisiones al rey y la iglesia, única autorizada esta última para realizar la interpretación legítima de los dictados de Dios. Queda el ser humano desde entonces obligado para siempre a asumir la responsabilidad de sus acciones. Es por eso que Hamlet, antes que tener respuestas, tiene dudas. En sus ensayos, el filósofo francés habla de lo que ocurre después de la muerte y dice: es el límite más allá del cual con la razón no iremos, y que la ley de la naturaleza ha prescrito para no ser nunca traspasado. Hamlet, en su soliloquio, recita: esa región no descubierta de cuyos límites ningún viajero retorna. Y para reflexionar sobre el suicidio, el filósofo francés recurre a citas de textos griegos, romanos y cristianos, en donde se habla tanto en contra como a favor de quitarse la vida. Citando a Séneca, por ejemplo, señala que en ciertas circunstancias Séneca parece ver el suicidio como un acto de valentía, ya que, según dice, hay cosas peores que la muerte, como ser esclavizado. Y cita a Séneca diciendo: cualquiera puede arrancar la vida a un hombre, pero nadie puede arrancarle la muerte. Miguel de Montaigne es prolijo también en reflexiones que consideran que el acto de quitarse la vida es pecado, o por lo menos cobardía y falta de valor para enfrentar la desgracia, ya que corresponde a Dios darnos permiso de descansar cuando le plazca, no a nosotros tomarlo. Pero al final, el filósofo no parece llegar a ningún argumento concluyente, diciendo: ¿qué motivos son lo bastante justos para hacer que un hombre se determine a quitarse la vida? Llaman a esto salida razonable, pero dado que en las cosas humanas se producen tantos cambios súbitos, es difícil juzgar el punto exacto en el cual se han agotado todas las esperanzas. Pareciera que Hamlet retomara en este punto la reflexión sobre vida y muerte, sobre ser o no ser, cuando señala que es más noble, sufrir o levantarse en armas contra el sufrimiento. Todo esto lo señala el príncipe en su famoso soliloquio al que voy a dar lectura. Ser o no ser, de eso se trata. Si para nuestro espíritu es más noble sufrir las pedradas y dardos de la atroz fortuna, o levantarse en armas contra un mar de aflicciones y oponiéndose a ellas, darles fin. Morir para dormir, no más. Morir para dormir. Dormir. ¿Soñar acaso? Sí, ahí está el tropiezo. Que en ese sueño de la muerte, ¿qué sueños puedan visitarnos cuando ya hayamos desechado el tráfago mortal? Esto tiene que darnos que pensar. ¿Quién cargaría con fardos, rezongar y sudar en una vida fatigosa si no es porque algo teme tras la muerte? Esa región no descubierta, de cuyos límites ningún viajero retorna nunca, desconcierta nuestro albedrío y nos inclina a soportar los males que tenemos antes que abalanzarnos a otros que no sabemos. De esta manera, la conciencia hace de todos nosotros cobardes. Hamlet duda porque ya no tiene certezas. ¿Existe el infierno? No lo sabe. Pero entonces, ¿cómo tomar la decisión de cruzar ese umbral de donde no hay retorno
si no sabe nada de lo que allí ocurre? ¿Cómo estar seguro de que la muerte es el fin? ¿Cómo saber si no se sueña en el sueño de la muerte? Hamlet es entonces un personaje arquetipo porque porta la forma entera de la condición humana de su tiempo. Gracias, y como siempre, los invito a leer o releer la obra.